Son importantes, Valeria. Importante, ¿por qué? Porque eso hace la conformación de un poder, que es el poder legislativo. El poder legislativo tiene mayor influencia sobre las determinadas actitudes que deben tener los gobiernos, o el gobierno, sea municipal, en este caso no es municipal, pero provincial y nacional sí, las legislaturas, y hace que el número de representantes que elige el pueblo haga que de pronto una ley pueda salir con mayor prontitud o no. Depende de la cantidad de representantes que tenga el pueblo en las dos cámaras. En el caso de Córdoba es unicameral. En el tiempo que estuve yo en la legislatura estaban las dos cámaras, era bicameral. Hoy es unicameral, o sea, son legisladores todos, no hay diputados y senadores. En el caso de la Nación, sí. En el caso de Córdoba, elige solamente diputados, no elige senadores a nivel nacional. ¿Cada provincia tiene una elección distinta en este caso? No. ¿Porque son representantes distintos? No, son por sorteo. Se hizo que la mitad de la Cámara de representantes, diputados o senadores a nivel nacional, le corresponda o no a los senadores. Sí. ¿Por qué? Porque el senador tiene un periodo de 6 años. El diputado, a nivel nacional, el diputado tiene 4 años. Y se renueva el 50% cada 2 años. Por eso se le llama a estas elecciones intermedias, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados. Pero en este caso vamos a elegir Córdoba a quienes van a participar. Senadores. No, diputados solamente. Solamente diputados. Y elegimos a quienes van a participar luego de la elección definitiva. Exactamente. Ahora la primaria, que al mismo tiempo es simultánea con esto, vaya, se me borró, con la que elige los ¿cómo se llama? Perdón porque ando algo tomada la voz. La interna y la primaria se hace simultánea. No solamente se hace simultánea para todos los partidos, sino que es también simultánea para el propio organización interna, salvo que un mismo partido vaya dividido en 2 o 3, cosa que tiene que tomar diferente nombre para la interna. Decíamos que las para PASO, la primaria, perdón, son internas abiertas. Para la primaria tiene que ser del mismo sector interno, que lleva el mismo partido, que lleva, o sea, el sector interno, mientras que eso es la primaria. La interna es de un sector determinado contra otro sector del mismo partido. Por eso ahora son las dos juntas. Sí, que las PASO son internas abiertas. Pero ¿hay internas en Córdoba? ¿Hay un solo partido que hay un solo sector partidario que que es el radicalismo, que donde va Rossi, y el otro sector que es del PRO, que es una alianza a nivel nacional y una alianza a nivel provincial. En este caso la alianza lleva 2 candidatos, los otros no, solamente lleva uno. Por lo tanto la interna de los otros partidos es casi te diría que no veo lo inútil de la misma, pero es importante el ejercicio que tiene la gente. Daría en estos casos la posibilidad de ya saber cuál es el partido que va a ser más apoyado o menos apoyado con esta primaria e interna simultánea. Está bien, pero la gente que está, hablemos de hoy, faltan unos días, una semana y pico para las PASO. Hay la gente no conoce a la mayoría de quienes están en las listas, porque uno no tiene la obligación de por qué estar metido en todo lo de la política. La influencia de los canales de televisión de Buenos Aires hace que prácticamente se estén conociendo lo que va a votar la ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires. Y no conocemos lo que pasa en Córdoba, porque se ve poca televisión de Córdoba, se ve mucha televisión de Buenos Aires. Para mí es el primer factor sobre tu pregunta.
El otro factor es que están limitados los recursos y hay límites. Además tienen que rendir cuenta y en este caso creo que van a rendir cuenta económicamente sobre el costo de cada partido va a imponer en la elección. Por eso es que a veces la difusión no es tan, digamos, fluida como debiera ser para que toda la gente se entere. Claro, pero la gente tiene que enterarse de alguna manera. ¿Cuáles son los costos que manejan los partidos? La gente tiene que participar. ¿Cómo? Perdón. ¿Cuáles son los costos que manejan los partidos? ¿O son millonarios. ¿Y de qué depende? ¿De la cantidad de qué? La cantidad de gente que aporte del mismo partido, más los recursos. Y si son millonarios, ¿por qué no se hacen conocer? Y casualmente, precisamente por eso, porque hay intereses, a veces, que comprometen al elegido con aquella persona o aquella entidad o aquel comercio o aquella industria que puso tanto dinero. Por eso te hablaba recién de limitado. O sea, no una persona, una entidad financiera cualquiera, una entidad comercial cualquiera no puede financiar sino hasta un tope determinado. Ese tope determinado es una cantidad interesante, pero no una barbaridad. Pero costo de plata que le llega desde el gobierno también a los partidos también políticos. Llega a eso parte del gobierno y ahí llega también los medios de difusión en forma gratuita tienen que darle un espacio que también es limitado. Porque hay poco tiempo para conocer. Claro que a veces uno ve publicidades, vamos a, no sé, qué sé yo, a hacer un monumento en la plaza, vote lista tanto. ¿Qué me está diciendo? Nada, ni cómo lo va a hacer, ni cuál es el por qué esa idea. Si vos me permitís, yo tengo ¿Cómo hacemos para conocer? Sí. La preocupación es que los candidatos, y no escuché a nadie sobre lo que yo pretendo que en esta oportunidad se dé. Está bien la propuesta. Yo voy a hacer tal cosa, voy a hacer un monumento en la plaza, como dijiste. Pero lo interesante es saber de dónde va a sacar los recursos. Claro. Para hacer saber cómo se va a hacer eso, porque si no podemos prometer cualquier cosa. Cualquier cosa irrealizable. Claro. Una obra faraónica claro, podemos hacer y lo prometemos y bueno, a la gente le gusta, se engancha con eso y después no se puede hacer. O no se hace porque no se quiere. Los recursos es más importante que estar... Y no hay en este momento no escuché a nadie a nivel nacional ni provincial que me diga de dónde va a sacar los recursos cuando sea legislador. ¿A dónde va a ir? ¿A qué partida? Y si la partida está creada o no, o la piensa crear el año que viene. O sea, acá hay una guerra de a ver de qué manera conseguimos el voto. Pero todo eso tiene que estar respaldado, sí o sí, con el hecho de con qué recursos lo voy a hacer. Si no es tratar de conseguir el voto para beneficio mío. Sí, yo puedo hablar de que voy a reactivar el ferrocarril Córdoba-Río Cuarto. Y lo voy a hacer con un tren eléctrico. ¿Y? Lo puedo decir. Sí, por supuesto. Pero después, ¿cómo lo hago? ¿Con qué recursos? Tengo que remover todas las vías, conseguir el tren, la instalación eléctrica, en fin. ¿Cuál es la tarea del legislador o por qué no se los conoce? Está bien que no se los conozcan, un legislador no tiene que recorrer localidades, no en épocas políticas, Está bien la pregunta, es muy buena. Todo el tiempo. Sí, por supuesto que sí, tiene que hacerlo. Ajá, porque no los conocemos. En la antigüedad, cuando se viajaba en carreta, el legislador a nivel nacional, que representaba a las provincias, lo hacía 6 meses en la legislatura en Buenos Aires y 6 meses en la provincia. Por eso que a partir del 1 de mayo comenzaban las sesiones ordinarias. Se fueron adelantando. Córdoba lo hace durante 11 meses y solamente el receso existe en enero. O sea, los medios de locomoción en este momento permiten que el periodo de mayor movimiento legislativo sea más largo. Está bien que hay contactos entre el legislador y la gente, están los intendentes y demás, ¿no es cierto? El legislador es el representante del pueblo, no es el intendente, ni el gobernador, ni el presidente.
El presidente es el que tiene que, el gobernador, ellos son los que tienen que ejecutar lo que dice, en el caso del intendente, lo que dice el Consejo Liberante, que es ley, que es ley, la ordenanza es ley. En el caso de la legislatura tiene que hacerlo el gobernador, depende de la legislatura, y en el caso de la nación lo mismo, del Congreso Nacional. Normalmente es el Ejecutivo el que manda a un proyecto. La Cámara lo analiza, va a comisión, y esa comisión determina de qué manera, si tiene apoyo o no. Y manda una resolución al plenario, o sea, a la Cámara. Esa resolución no tiene, digamos así, importancia solamente por el hecho de quienes componen la comisión. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada se determinaba si le quitaban los fueros a debido o no. Sí. La comisión determinó que sí. Se vota en la comisión y determina que sí, aconseja el sí, pero llegó a la Cámara y los votos no le dieron, de las 2/3 partes. Sí. Y entonces continuó. ¿Qué son los fueros? Los fueros son la posibilidad de no tener arresto, salvo que se lo encuentre infraganti a este legislador, en un hecho que requiere sí o sí de detención inmediata. Si es por una denuncia o cosa por el estilo, no, salvo que se lo encuentre infragante. Cuando yo entré en la legislatura de Córdoba, digamos, la administración anterior, los legisladores anteriores, le habían quitado los fueros a los representantes. Y está bien que así sea. Le habían quitado los fueros, salvo el fuero de palabra. ¿Y por qué esto? Y tiene que ser así. O sea, no quitar todos los fueros. Porque un legislador puede hacer denuncia. Puede denunciar. Para eso está también. Para representar al pueblo en aquello que está mal. O que el pueblo entiende que está mal. Entonces, este representante tiene que tener fueros en la oratoria. ¿Esos fueros son aceptados o no en el resto del conjunto de la legislatura? Y ahí sale una investigación o no. Todo eso se realiza en diputados. Una vez tomada la resolución de, digamos, de imputar a un legislador o juicio político, se manda solamente a la Cámara de Senadores. Y son estos los que actúan como juez. ¿Por qué los diputados, los senadores y demás tienen tanta gente que trabaja con ellos? Porque tienen que tener asesores, por ejemplo. ¿Y por qué con todos los errores que hacen no se hacen cargo? O sea, tanta gente y hacen las cosas mal. O sea, bien. Algunos, estamos diciendo hay excepciones, por supuesto. En algunos casos sí, porque el legislador tiene a su vez un secretario. Algunos y el secretario tiene... Algunos tienen hasta 10. Yo he conocido gente que... Y algunos tienen secretarios que no van a trabajar también. También puede ser. Que están en la lista también y cobran puede ser, solamente. Sí, bien. Y en el caso de los asesores, son aquellos, porque el legislador no puede saber de todo. El Ejecutivo tampoco puede saber de todo, por eso están los ministros. Pero alguien tiene que hacerse responsable. De tanta gente que hay, si hace las cosas mal, alguien tiene que ser responsable. Si hace las cosas bien, también. Es el legislador, en este caso, mal asesorado o cometió algún error en el proyecto. O en el caso del Ejecutivo, cae el secretario o cae el... ¿Y si está bien? Está ministro. Bien. Pero nos hemos ido del tema, Oscar. El tema que queríamos... Sí, vamos a hablar de eso después. Pero en caso de las PASO, decíamos, en Córdoba, ¿sí? Hay 10 listas que van a competir el 13 de agosto. 9, van a competir por 9 bancas en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Porque 9 bancas, la mitad. Exactamente, sí. ¿Cuánto tienen que... el 1,5%? Es proporcional a la cantidad de votos. Sistema DON. Bueno, no vamos a explicar el sistema DON porque es muy complicado. No, por supuesto que no. Sí. El 1% de los votos válidos emitidos. Exactamente. Tiene que sacar cada lista.
para poder entrar. O sea que pero no es así tampoco. ¿No? No, son 9. Sí. O sea, el que saca, digamos, el 50%, sí, se lleva el 50%. Sí. De los 9 serán 5, si es 51%. Sí. El que sale segundo se lleva el porcentaje de acuerdo a la cantidad de votos que tiene. Y el que sale tercero o cuarto, si todavía hay lugar, llevan los correspondientes. O sea que hay varias listas que no van a entrar directamente. Muy raro, muy raro. Y se dio hace bastantes años que Córdoba, un partido político, pudo llegar a 5 de los 9. O sea que se supone, supongo, como están dadas las cosas, que hay una paridad entre dos partidos. Esa paridad puede que lleven 4 o 3 y 3, 4 y 3 o 3 y 3. Y los otros 3 quedarían para el resto, si es que logran entrar. La gente no conoce, no se ha visto boletas, nada. La gente va a ir al tuntún y va a votar a los que más o menos conoce más. Valeria, cuando se habla de política, a mí de Joaquín política representa más arriba, porque a veces yo, fulano de tal, estoy en tal partido y represento al partido que en Buenos Aires está tal persona. Y por eso se guían. Sí, a veces sí. Y entonces ocurrió que, con todo respeto al peronismo, y lo digo con todo respeto, repito, los años en el poder de Menem y los años en el poder de los Kirchner hizo que la verticalidad, o sea, el líder, el que manejaba, que en su tiempo lo hizo Perón, fuera el presidente de la nación. Y es el que baja línea a los gobernadores, y estos son los que bajan línea para conformar la lista y tener los representantes, en este caso Córdoba, a nivel nacional. Esto es un poco lo que llamo yo el verticalismo, que no es así en mi partido. En mi partido existe el horizontalismo, de manera tal que todos somos iguales y todos tenemos la posibilidad, salvo a aquellos que estén impedidos. Pero si alguien pretende tener un cargo legislativo, la tiene que pelear. No van a venir a ofrecérselo por mucho rating o lo que tenga encima de todo un currículum, porque en el partido nuestro eso no existe. Tenés que pelearla. Yo la tuve que pelear. Y eso me llevó a la primaria. ¿Por qué? Porque el partido mío existe la primaria, sola. La primaria. ¿Qué es lo que es la primaria? La primaria es, sin confundir por favor con lo que está ahora, la primaria, en aquel tiempo el Partido Radical tenía que elegir dentro del sector interno del partido, supongamos el sector interno A, tenía que competir con los candidatos por el sector interno A. Y ahí iba un precandidato. Después venía la interna. O sea, la primaria, si ganaba la primaria pasaba a la interna, con los precandidatos de los otros partidos. Más allá de todo eso, lo que pasa, lo que da la sensación en estas pasos, es que la gente tiene la obligación cívica de votar. La obligación cívica de votar a gente que no conoce. Pero entonces, por favor, que vaya, se interiorice de alguna manera. No sé, a veces salen las listas en el diario, a veces por la radio se puede conseguir, si conseguimos un voto. En Pero fin. No está bien eso. No está bien. Porque si le obligan a la gente, pues si la gente votó no conociendo. También existe un poquito de, digamos, de preocuparse demasiado. Como no estamos hablando desde los medios, desde la gente común que dice... Como no sé, voy a agarrar la primera boleta. ¿Y qué hago con la primera boleta? Después me arrepiento, sí, pero es tarde. Porque elegí, cuando tenía posibilidad de elegir, no me llegó a mí el asesoramiento necesario para saber de qué manera y a quién puedo llegar a votar. Sí, en la teoría está todo bien. En la teoría en la está bien. práctica a veces uno se elige y después terminan haciendo cada uno lo que Hablamos de lo que decíamos al comienzo. A veces no es posible llegar a todos. Y el candidato no es posible que llegue a todos.
Pero para eso están los partidos políticos. Bueno, ¿cuántas listas son en Córdoba? También los partidos políticos acá en Berrotarán, por ejemplo, es enorme, ¿eh? Sí. ¿Cuántos son entonces las listas que se presentan? 9 ¿Unión son. por 9 listas? Sí. 9 listas. 9 listas. Una sola lleva a la interna. Perfecto. Y en este caso elegimos a quienes luego van a participar definitivamente de la elección y bueno, allí habrá más tiempo para, el que gane de estas para dos, interiorizarse. de este partido sí. que está el radicalismo por un lado y el PRO por otro, sí. que conforman la alianza a nivel nacional, aquí es el único partido que justifica la interna, las PASO. No. Bien. Los otros no lo justificaría, pero sí tiene obligación de hacerlo y sí tiene el ejercicio de votar, que es importante.